Saludos amigos, aquí estamos con Ramón Peralta, que no tiene nada que ver con Carnaval. Él se llama Ramón. En nuestro programa semanal, comentando los hechos. Un programa dedicado a profundizar en algunos temas. Antes hablábamos de muchos temas, pero vamos a, en los siguientes programas vamos a tratar de profundizar en algunos temas. Aprovechar que el señor Peralta tiene una vasta cultura, sobre todo en historia, para hablar sobre esos temas. Casualmente, primero déjame preguntarte, Peralta, ¿cómo tú estás? Muy bien, como te dije, el clima ha mejorado un poco aquí en esta región. Sí. Finalmente tenemos unos días de sol, pero aquí estamos otra vez. Me decías que hoy hay dos aniversarios. Sí, hay dos aniversarios interesantes, que son el desembarco de Normandía, conocido como el Día D, y la matanza de Tiananmen en China. Entonces, son muy importantes porque si tú no conoces el pasado, no puedes conocer bien el presente. Sí. Solamente el pasado es lo que te dice a ti, te puede permitir conocer bien el presente y dilucidar sobre lo que está pasando en el presente. Sí, hay una famosa frase, y yo se la repito a mucha gente porque la gente ve los acontecimientos en el momento, pero no se van hacia atrás para ver las raíces que hay una frase que es muy conocida en historia que dice que los pueblos que no conocen su historia tienden a repetir los errores del pasado. Entonces eso pasa, como tú dices, si no conocemos la historia de los acontecimientos, muchas veces estamos, y eso es lo que está pasando ahora con la misma televisión, creo, con los hechos que están pasando en otros alrededores. El Día D, muy famoso, porque fue un desembarco de los aliados, pero vamos a hablar un poco de eso. El Día D se refiere a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial comenzó cuando Hitler tomó el poder en 1934, la Guerra Mundial comenzó en 1939. Desde que entró al poder se metió a Austria, porque alegando algo que han alegado los norteamericanos en muchas invasiones, déjame decir. Sí, que le han pedido. Que le han pedido que entre, como los venezolanos ahora que están pidiéndole que invada a Venezuela. Sí. Si Trump entrara a Venezuela, dijeran, no fue porque los venezolanos lo pidieron. Sí. Entonces, así mismo Hitler entró a Austria diciendo que los alemanes de Austria pidieron que Alemania entrara. Entonces, luego se produjo la invasión a Checoslovaquia, la invasión a Leningrado, y la invasión a Polonia que provoca la reacción de Francia. Hitler entonces reacciona a Francia bombardeando París. Y entonces ahí se produce la Segunda Guerra Mundial. Háblanos un poquito del día. Hay que recordar a la persona que en ese momento, en esa guerra, habían estaba lo que se llamaba el eje, que era el eje del mal. Japón, Italia y Alemania, que eran los aliados de Hitler. Y entonces los otros aliados, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que eran básicos. Los aliados se formaron después, no existían todavía. Sí, los aliados se formaron después. Y ya entonces, como tú dijiste, una vez, Hitler era aceptable hasta que se mantuvo en el perímetro de Alemania. Sí. Pero ya una vez comenzó a expandirse y ya a imponer su política de odio. Bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Sí, ok. Entonces ahí fue que comenzó entonces ya el hecho de que había que poner final. Correcto. ¿Qué fue el desembarco de Normandía? Bueno, ya fue una decisión de los aliados, sobre todo, como te digo, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, de poner fin. Rusia también era parte de los aliados. Rusia soviética era parte de los aliados. Y que bueno, es interesante que tú pongas hincapié en eso, que Rusia era parte, porque hay gente después que vino que finalizó la Segunda Guerra Mundial y Rusia, como era socialista, siempre han querido marginar su acción. Sí, como que no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver. Y los rusos perdieron más personas, más gente, más soldados y civiles que ningún otro país. Porque recuérdate, Hitler invadió a Rusia. Y le pasó como a Napoleón, que no pudo. Y claro, en ese momento fue algo también que muchos lo atribuyen que era una carnicería también. Y también le pasó igual a Hitler, casi lo mismo que a Napoleón. Napoleón, cuando perdió su campaña en Rusia, dijo que lo venció el general frío. Sí, ok, sí. Entonces, a
a Hitler le pasó prácticamente lo mismo. Cuando quería avanzar sobre Moscú, los tanques se le frizaban, porque lo hizo en invierno. Sí. Se le frizaba la gasolina. Sí. No, y otra cosa es, Andrés, en los últimos años han aparecido ciertas obras interesantes para definir el hecho. Es decir, fue cerca de una invasión de cerca de 400.000 soldados. La de Normandía. La de Normandía. Sí. Entonces, hay gente que critica, y haciéndole salvedad, hay gente que no acepta que uno critique los hechos de este país o de otro país, por el hecho de que fue, según algunos historiadores dicen ya, una carnicería. Es decir, esos soldados, el desembarco se hizo a playa abierta. Y los soldados alemanes desde arriba, desde la montaña, de los farallones, como se llama, lanzando cañones, metralletas, de todo. Sí, ahí fue ahí perdieron cerca de soldados, 209.000 soldados murieron. Los soldados llegaban a la playa, o sea, los barcos llegaban a la playa, y eran los las balas en Barça llegaban a la... Y era bajo lluvia de balas. Sí, señor. O sea, quien desembarcaba ahí no estaba seguro si iba a estar. O sea, era como lanzarse a la muerte. No, por eso dicen que fue una carnicería. Y ahí, te digo que las últimas versiones de algunos historiadores dicen que Rusia estaba avanzando ya por el este. Y dicen que la suerte de Hitler estaba ya casi en el suelo. Y que por tanto, esa operación fue un poco, diríamos, arriesgada en el sentido de las vidas que se arriesgaron, porque solamente soldados americanos, 29.000 soldados americanos perdieron la vida en esa acción, porque como tú dices, y la mayoría la perdió ahí, porque era dos frentes, un frente de desembarco de playa y un frente de arriba. Y un diríamos, ataque aéreo que dicen que Hitler ya estaba prácticamente. Pero aquí se celebra el hecho porque en realidad se quitó un demonio del medio. Y siempre también se habla de que mucha gente no sabe que realmente quien eliminó a Hitler físicamente y quien descabezó ese eje fue realmente Rusia. Sí. Fue Rusia la que entró a Berlín y cuando entraron las tropas rusas fue ahí donde todo el Estado Mayor de Hitler cae preso y Hitler se suicida. No, es interesante eso que tú estás diciendo, porque hay mucha gente que quiere entonces ideologizar la historia. No, señores, los hechos, los hechos están ahí. Tú no puedes negarlo. Sí. Y aunque me salga un poquito del tema, es interesantísimo que yo mencione esto. Te voy a decir, yo decía en principio que si tú no conoces el pasado, no conoces bien tu presente. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, mucha gente no conoce, muchos venezolanos no conocen del Caracazo. Y cuando hablan de esa cosa no saben que eso fue que lo que se está viendo ahora y que cosas que han pasado también pasaron no hace muchos años. Sí. Y fue casualmente en el 89. Que por cierto, en el 89 fue donde se produjo también la matanza de Tiananmen. Sí, en China, la protesta. Se habla mucho en los medios, se ponen las imágenes del famoso del hombre tanque, que es un protestante que se para enfrente de un tanque de guerra y el tanque de guerra no avanza. Fue una cosa, eso fue un momento histórico. Todos los países pasan por momentos históricos difíciles. China pasó por un momento histórico bastante difícil. El líder de la revolución china era Mao Zedong. Mao Zedong murió en 1976. Cuando muere Mao Zedong, se queda en el poder un grupo de su Estado Mayor y comienzan las pugnas internas. Entre ellos estaba la esposa del mismo Mao Zedong. Incluso hay un grupo que fue condenado a la muerte, aunque no los llegaron a matar, llamado el Grupo de los Cuatro, que eran los que eran adeptos a la doctrina de Mao, y fueron acusados de muchísimos crímenes, porque Mao inició una llamada revolución cultural que después dicen que él mismo se repitió después de eso. Pero la cuestión fue que para 1989 China, el líder chino, Deng Xiaoping, comenzó entonces a hacer cambios, comenzó los cambios que tiene China ahora. Los comenzó Deng Xiaoping. Entonces, esos cambios necesarios, era inevitable en la historia, cuando hay cambios sociales fuertes, la violencia se produce, es inevitable. Por eso decía Carlos Marx que la violencia es la partera de la historia. Entonces, comienzan grupos que dicen que los nuevos líderes chinos están traicionando a Mao, y otros que dicen que China debe hacer cambios como lo acaba de hacer la Unión Soviética,
con Gorbachev, con el Glasnost, conocido como la perestroika. Entonces, que era un cambio del socialismo de socialismo cerrado a un socialismo con libertad de mercado. Entonces, esa situación, una cantidad enorme de jóvenes intelectuales se sintieron que China estaba dando cambios hacia atrás, protestaban porque la situación económica comenzaba a apretarse en China, y entonces el comité central del Partido Comunista Chino discutió cómo enfrentar las protestas y votaron que debían ser aplastadas. Había más de 100.000 muchachos jóvenes protestando en la plaza de Tiananmen y mandaron los tanques a aplacar la protesta, y fue realmente una masacre. Tú notas algo interesante, y sobre todo tú decías del hecho de, hay una corriente de la historia que sigue la idea, diríamos, de Marx, que dice que la economía es el motor de la historia. ¿Y qué es lo que pasa? La economía, sí. Él dice, y es interesante el hecho, había una crisis precisamente de qué camino de China tomar, hacia dónde iba, y como tú notaste de la Unión Soviética, pero China estaba en un momento ahí que no sabía hacia dónde coger y cosas. Y en realidad, por eso siempre digo que los chinos fueron sumamente hábiles en el sentido de que dijeron, bueno, esta situación del control total de la economía del Estado no funciona. Vamos a abrir esto al mercado. Sí. Y el hecho es que la gente no ve la dimensión económica. Tú has visto otra vez, y tú has vuelto a ver ya en China, incluso con la propaganda que existe aquí, de que si hayan gente, está rebelando. No, todo lo contrario, millones de chinos tú lo ves, donde quiera que tú vayas al sector turístico del mundo. Claro, y tiene una clase media, como te dije, de 360 millones. ¿Por qué? Porque, señores, lo primordial es la economía. Hasta que si usted no tiene pan en la boca, usted no va a decir que tiene libertad de prensa. Que aquí yo tengo libertad. Usted tiene libertad sí, ¿libertad de qué? ¿Quién es usted? Un sistema, entonces eso es algo que más tarde podremos comentar en otro programa, acerca de ese elemento, ¿sí? Cómo la economía es lo que determina en muchos casos. Sí, la realidad política de un decía Karl Marx que las condiciones materiales de existencia de la persona es la que determina las condiciones espirituales y el pensamiento del individuo. Sí. Un elemento interesante es que muchos medios dijeron que murieron miles de personas. Sí, en realidad hay una profesora, incluso profesora ya en Beijing, que dijo que su cuenta está entre ella hizo un rastreo de 155 nombres, que ella dice que pudo haber un poco más, pero después otros medios dijeron que hubo más de 2.000 muertos, 3.000 muertos en esa cosa. Fue un hecho impactante por el hecho que tú dices de aquel hombre que se puso enfrente del tanque y cosas. Pero más que eso, volvemos a repetir, es como ya la situación económica de China cambia y tú no vuelves a ver. Hay gente que justifica la matanza, yo jamás la justifico. No. Hay gente que dice que si no se hubiera aplastado esa rebelión, China no hubiera podido levantar cabeza. No, eso no era necesario. Realmente fue una decisión muy equivocada del Partido Comunista Chino. Muy equivocada. Claro. Entonces incluso algunos miembros del Partido Comunista llegaron a querer pedir que se enjuiciaran a los otros miembros que votaron por esa. Ese es un fenómeno muy interesante que la gente a veces no sabe. Sí, los pueblos tienen capacidad para cambiar de un momento a otro, pero señores, lo que determina esos cambios es en manos de quién está la fuerza. Como tú puedes imaginarte, ¿qué es el ejército chino? El ejército más poderoso del mundo. Que tú no lo vas a tirar tirando piedra en la calle. Bueno. Entonces como tú dices, cambió la situación. Y yo siempre he dicho, y eso te digo, miren a China que China fue los chinos fueron tremendamente inteligentes en el hecho de decir, bueno, vamos a seguir con un gobierno socialista, pero con una economía capitalista. Y eso es lo que tenemos hoy. Resultó bastante bien. Sí. Bueno, y entonces, hablando de economía precisamente, hay un tema muy interesante que no debemos dejar de abordar, y es el último tema para este programa. Es el caso del mercado entre los Estados Unidos y México. El asunto de que el señor presidente haya querido esta locura de presionar el asunto de inmigración, porque parece que el problema más grande que tiene este país es inmigración. Entonces, presionar a México poniéndole tarifas, eso está. Déjame decirte que yo pagué 75 centavos por un limón. Y yo creo que si esto sigue así, pagaremos $5 por un limón si lo encontramos.
Sí, no solamente eso, yo te decía antes de comenzar esa corona van a sufrir muchísimo. Sí, yo te decía anteriormente entre ellos yo. que hay mucha gente que cree que lo que se trae de México es guacamole y aguacate y tortillas. Señores, el intercambio de México con Estados Unidos. México es la tercera nación más importante de comercio de Estados Unidos, después de Canadá y China. Es decir, ¿hasta dónde llega eso? Señor, hasta miles de millones de dólares. Sí. ¿En qué? Por esa frontera pasa entonces. Oh, Andrés, de servicio, mira, de servicio, el año pasado fueron 59 billones. En términos de servicio es operaciones que se hacen para darle servicios en términos de ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Operaciones de servicio, por ejemplo, que si tú tienes maquinaria, si tú la quieres ahí, que un americano va a repararla, o que va, es decir, cosas de servicio así, los americanos van y pagan la reparación de un radio ahí. Pero lo que te quiero decir es pesos, y le cobran al cliente cuánto. Sí, pero la gente entonces piensa que yo tengo, por ejemplo, aquí una lista interesante, por ejemplo, del año pasado. Por ejemplo, en vehículos significa carro de pasajeros y las partes, fue de 74 billones de dólares. Todas las grandes empresas automovilísticas de Estados Unidos tienen ensambladoras en México. El mayor cliente de las compañías productoras de vehículos de Estados Unidos es México. México usa una cantidad enorme, o sea, México lo que usa son vehículos americanos. Sí, no solamente eso, sino que allá también hay ensambladoras y esas cosas. Sí, en la parte de maquinarias eléctricas, en este caso, maquinarias eléctricas se entiende televisores, monitores y ese tipo de cosas. El costo es de 63 billones de dólares. Después están entonces maquinaria, 49 billones. Fue muy... En petróleo, 14 billones. En instrumentos médicos, 12 billones. Pero ya entonces tú vas allá a lo que la gente común cree, los vegetales. Mira, por ejemplo, de que en vegetales 4.8 billones, sin nada. Pero la gente no sabe. Por eso hoy... Vegetales, porque el problema es que no solamente los vegetales que están ahí, sino los vegetales que se producen aquí son gente de México que lo compra. Sí. De cualquier manera. O sea, esa decisión es una locura que hasta los mismos republicanos en el Congreso están brincando y dice que a dónde vamos a llegar. Sí. Yo creo que la situación se está jugando con eso. ¿Hasta qué punto vale la pena afectar tantas empresas norteamericanas, afectar tantos comerciantes norteamericanos, afectar la economía de los Estados Unidos para impedir, reducir la inmigración indocumentada? Eso no tiene sentido. Y no solamente, aquí se habla mucho de autodeterminación de los pueblos y cosas. Eso quieren imponer a México políticas que no son decididas por ellos. Esa es otra cosa. Es decir, México, quieren forzar a México a tomar medidas que son propias de su nación. Sí. O porque a Estados Unidos le interesa. No, señor. La autodeterminación México de los pueblos. Como decía el dueño del gallo. Oiga, comadre, amane su gallina porque mi gallo anda suelto por ahí. Sí. O sea, si usted no quiere que tenga su territorio, ponga un muro. Sí, y si le tiene miedo a la brujería, búsquese un perro prieto. Sí, eso es una cosa que nosotros hemos insistido muchas veces. Si usted quiere hacer su muro, haga su muro y cosas. Pero cierre su puerta. Otra cosa también es que ya también, con esto y con todos los problemas, desde ya el gobierno de Estados Unidos como tal, tanto el Congreso como la Casa Blanca, tiene que ponerse en serio en resolver el problema migratorio, en términos diríamos... Sí, pero no de esa forma. No, claro. Eso se articula. Eso no tiene... Bueno, hay una cosa en la que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Donald Trump. Debería hacer otra cosa, pero ya que no se le puede pedir peras al olmo, yo creo que fue que él sacó dinero. Quiere sacar dinero del capítulo del presupuesto para el Departamento de Defensa para usarlo en construir el muro. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Sí. Que le quite el dinero a Defensa si quiere hacer su muro. Que no toque el dinero que va para los bienes sociales, ni para la educación, ni para ningún sitio. Pero el de Defensa sí, hombre, lo puede usar. No, pero... Si yo fuera congresista, dice, claro, ese dinero en el Departamento de Defensa no. Sí, como hemos dicho, si tú quieres defender a tu país, cubra tu frontera, sí, y como nosotros hemos repetido varias veces, Estados Unidos tiene el derecho de regular su frontera, pero otra cosa es, esto tiene que ser dentro del marco
de respeto al derecho de las personas. Es decir, la gente cree de que hoy vi, y en realidad son cifras alarmantes, que en este mes de mayo cruzaron la frontera 144,000 personas. Es decir, es un poco alarmante, pero el hecho es de que Estados Unidos tiene que estar abocado ya a resolver el problema, ya sea por el hecho de buscar acuerdos de cómo resolver el estatus. Yo creo que yo soy de los partícipes y hemos dicho aquí anteriormente de que una cosa prioritaria es que se resuelva la situación. Y esa cantidad de entradas de inmigrantes en Estados Unidos, ¿es acaso muy diferente a la de años anteriores? Bueno, dicen que, por ejemplo, de este mes y de los meses anteriores, dice que ha sido alta, pero no es. Porque se trata de la misma gripe. Siempre hemos sufrido de gripe y no nos hemos muerto. Sí. O sea, que ahí a destruir el país para cuidarnos o que tomemos cicuta para eliminar la gripe. No, yo creo que es lo mismo que envenenarse. No tengo gripe. Muérete entonces. Pues yo creo que también es, como siempre ha pasado con tu presidente, que él dice una cosa hoy y mañana cuando ve la realidad y se echa para atrás. Porque tú viste, la semana pasada dijo que él lo iba a negociar con Irán, pero era que no era cuestión de que ocupar. Ayer dijo que sí era Irán. Entonces, esta mañana hoy, que dijo que sí, como que podíamos negociar con México la cuestión de... Se han portado muy bien también los procuradores. Claro. Con mucha mesura, dijo muy claro que Estados Unidos es un socio muy importante para México y que hay que buscar una salida. Yo te voy a decir lo siguiente, yo no he seguido muy de cerca el hecho de López Obrador. Hay críticos como el gran comentarista. El payaso. El payaso José Ramos. Yo no sé. Sí, ¿Quién toma ese cuenta? Un chupacabra lo que es. Como tú dices, una cosa admirable en él que yo he visto como ningún otro presidente, es un tipo con calma, que él habla mesuradamente y que él ha dicho lo que quiere hacer. Claro. Según los chupacabras, México era un paraíso. En México nunca hubo un crimen. En México nunca se mató a nadie. En México nunca hubieron bandas de criminales y de traficantes. No, eso no pasaba nunca. ¿Qué es ahora sí? Ahora con López Obrador. No hay otro columnista muy amigo tuyo, Oppenheimer. Ese escribió un artículo de ayer haciendo de que la criminalidad de México. Sí. Señor. Son unos sinvergüenzas. ¿Por qué no hablaban de eso antes? Claro, porque está López Obrador ahora. Así mismo. Porque tal como le dijo Maduro al mismo chupacabra, que tú lo que eres un pichón de la ultraderecha. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Seguiremos tocando este y otros temas en otra entrega de Aquí estamos comentando los hechos.